Día jueves, en esta jornada donde sube el precio de las gasolinas en 13 pesos por litro. El último mes, el mes de junio, ha aumentado un 4% y esto debería ir en aumento, ¿o no, Sofía Carrizo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Sofía. Hola, Sofía. ¿Cómo están? Muy buenos días, Caro, Gustavo. Claro, porque nuevamente se va a registrar y se registra durante esta jornada un golpe en el bolsillo de los automovilistas, y no solamente para este jueves, tal como ustedes lo comentaban, sino que para las próximas 35 semanas, es decir, para hasta el próximo primer semestre del 2023 se registraría esta alza en las bencinas, de acuerdo a un estudio que realizó la Universidad Diego Portales. Para este jueves, por ejemplo, se registró un aumento en el precio de las bencinas de 13 pesos por litro. Y para detallar y analizar a qué se debe este aumento, cuáles son las bencinas principalmente, vamos a conversar con el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. Primero que todo, muy buenos días, y nos podría comentar cuáles son las bencinas que aumentan durante esta jornada del valor y en qué precio estaría quedando. Bueno, muy buenos días. Bueno, primero que todo, los combustibles de consumo vehicular, la gasolina 93, 97, tendrán un incremento en torno a 13 pesos por litro, igual que en el caso del diésel. Ese vendría a ser, digamos, como el escenario que tenemos a partir del día de hoy. Y por ejemplo, tengo entendido que no son todos, ¿no? También es diferente como el escenario para el gas licuado de uso vehicular, ¿verdad? Sí, en ese caso, claro, en ese sentido, digamos, el cálculo que informó ENAP el día de ayer, el informe que publica después de las 6 de la tarde, indica una variación mucho más acotada. Ahora, en la práctica, lo más relevante para los consumidores, por el volumen de consumo, de lo que pasa con las gasolinas y con el diésel, es decir, lo que más incide en cuanto al gasto corriente que tenemos por uso de combustible de uso vehicular. Volviendo al estudio, que igual es preocupante que se espera eventualmente un aumento en el precio de las bencinas de aquí a las próximas 35 semanas, ¿no? ¿Bajo qué parámetros se llega a esta conclusión? Mira, fundamentalmente ocurre lo siguiente. Nosotros hoy por hoy tenemos un cálculo que se va haciendo semana a semana que informa ENAP, y por otra parte tenemos un precio sin componente variable, es decir, un precio que estaría como, si no existiese el MECO, ¿cuánto vendría a ser el precio de mercado? Ahora, ¿qué pasa? El MECO permite un suavizamiento semanal de la variación de los precios, es decir, permite, digamos, ir distribuyendo a través del tiempo, de tal forma que, porque el MECO no es un sistema de fijación de precios, el MECO es simplemente un sistema de suavizamiento que reduce la volatilidad del precio semana a semana. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hoy tenemos un diferencial que está sobre los 400 pesos por litro, tanto para las gasolinas como para el caso del diésel. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Para hacer un cálculo de tantas semanas de incremento, es decir, ¿cuántas semanas debería, digamos, bajo un escenario de una variación semanal en torno a 12, 13 pesos, cuánto sería el número de semanas en el cual esa brecha que tenemos hoy, que es de más de 400 pesos, se agotaría? Y estamos hablando que, evidentemente, si hacemos el cálculo, estamos hablando de más de 30 semanas. Y, por ejemplo, cumplir esas 30 semanas, por ejemplo, ¿cuánto estaría disminuyendo el valor o eso va a ir variando, no? No, o sea, realmente lo que vemos hoy por hoy es que el precio de los combustibles va a seguir aumentando. Ya. Es decir, hoy lo que tenemos que, por ejemplo, si no tuviésemos el MEPCO, en un caso hipotético que no tuviésemos el MEPCO, hoy podríamos estar pensando que la gasolina 97 está en torno a 1.750 pesos. O podríamos estar viendo que efectivamente la gasolina 93 podría estar en torno a 1.700, que son cifras mucho más altas de las que tenemos hoy. Es decir, tenemos una diferencia de más de 400 pesos. Por lo tanto, esa variación se va dando, digamos, se va reduciendo a través del tiempo. Y es un poco el funcionamiento como hoy por hoy tenemos el sistema del MEPCO. ¿En este momento influye, por ejemplo, el fortalecimiento del dólar? ¿Qué pasa? Claro, mira, ¿qué ocurrió, digamos, con la información que publicó el Ministerio de Hacienda el día de hoy? Por una parte tenemos una caída, digamos, del precio base sin componente variable respecto a la semana previa, lo cual nos permite ver que efectivamente lo que más incidió no fue el tipo de cambio, realmente fue la caída del precio del petróleo Brent, es decir, porque esto se calcula como el promedio móvil de 2 semanas, que incide en el precio FOB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para efecto del tipo de cambio, lo que ocurrió para esta semana es que el tipo de cambio aumentó, que recordemos que la semana pasada el tipo de cambio estuvo sobre 1.000 pesos, por lo tanto el tipo de cambio que incide para esta semana aumentó. Ahora, lo que debemos esperar para la próxima semana es que la incidencia del tipo de cambio sea a la baja. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio cayó de la semana pasada de 1.040 pesos, hoy está en torno a 920. Por lo tanto, lo que queremos esperar es que esta reducción en cuanto a la incidencia del tipo de cambio se mantenga para la próxima semana, y lo cual permita una caída marginal en el precio digamos, sin componente variable para la benzina y para el diésel.
Pero eso efectivamente no se va a reflejar en una caída para el consumidor final, porque todavía tenemos una brecha importante que se tiene que ir descontando a través del tiempo. Me imagino que a pesar de que aún se mantiene la guerra en el este de Europa, esta sigue generando influencia en el precio de los combustibles aquí en Chile, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, obviamente el efecto de la guerra de Europa del Este fue un evento que impactó en forma importante, todavía lo sigue impactando, pero hoy por hoy realmente el mercado ya está, en cierto modo, se ha sido ajustando. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando empezó la guerra, hacia el 24 de febrero, el precio a principios del mes de marzo llegó a $130 el barril del petróleo Brent. Hoy ya estamos hablando que el precio está en torno a 100, 105, $110 el barril. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy tenemos un mercado que se ha ido ajustando paulatinamente y también tenemos un elemento de incertidumbre en términos de una posible recesión global que está afectando las expectativas de crecimiento de la demanda. Y ante un escenario de un menor crecimiento de la demanda, eso incide a que el precio en el mercado internacional en este caso del petróleo, sea relativamente más bajo. Por ejemplo, cabe recordar que considerando el continuo incremento, ¿no?, que han sufrido los precios de los combustibles, el Ejecutivo ha modificado el monto límite de operación del MEPCO en 3 ocasiones. ¿Se espera una nueva modificación en lo que queda al menos de este año? Mira, realmente cuando el Ministerio de Hacienda en su momento hizo las modificaciones a principio de año, cuando empezó el gobierno del presidente Boric, que incrementó el techo a $1.500 millones y posteriormente hace unas 3 semanas incrementó el techo a $3.000 millones, obviamente lo hace bajo un escenario determinado, una proyección en cuanto al precio del petróleo, en cuanto al tipo de cambio. Ahora, ¿qué hemos visto en las últimas semanas? Que efectivamente el componente variable que se ha otorgado, es decir, el subsidio que se ha otorgado ha sido bien importante, bien potente. Ahora, suponer que efectivamente esperemos que se agote esa capacidad de recursos del sistema es complejo. ¿Por qué? Porque hoy lo que vemos en el mercado es que la presión al alza ha sido reduciendo marginalmente, especialmente vía precio del petróleo. Es decir, el precio del petróleo hoy está en torno a 105, por lo tanto, esperaríamos que, digamos, se descomprima y más en un escenario donde tenemos un tipo de cambio que si bien nos ha impactado en forma fuerte, obviamente por la depreciación, hoy vemos que ya el tipo de cambio está en un terreno relativamente un poco más acotado de incremento, está en torno a 900 y debería mantenerse en ese nivel, esperemos. Por lo tanto, yo pensaría que en ese escenario deberían alcanzar los recursos en parte, digamos, para seguir otorgando y operando el sistema del MEPCO de aquí a muchos meses más. Muchísimas gracias. Bueno, y conversábamos con el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales respecto a esta nueva alza en el precio de combustibles. Hoy al menos se registran estos 13 pesos por litro, pero ojo, a menos de un mes desde que se haya registrado un aumento del precio histórico en las bencinas de aproximadamente 20,5 pesos. Caro Gustavo. Muy bien, Sofía Carrizo, muchas gracias por esa información. También al entrevistado, entonces, 13 pesos por litro el aumento hoy de las gasolinas, que durante este año lleva un aumento de un 16,7%, y sin esa intervención o modificaciones al MEPCO, podríamos estar hablando, como decía ahí el experto, de cerca de 1.700 pesos el litro. Bueno, esto seguirá aumentando. Sofía, muchas gracias por la información. Un abrazo, que esté muy bien.